Sí, en realidad se trata de un caso, es de una persona muy allegada a mí, y la casuística por la que fue apoderada el Tribunal Constitucional fue la siguiente. Y fíjense cómo un caso particular, el Tribunal Constitucional emitió una decisión que ha causado un revuelo, sobre todo en las ciudades donde hay condominios. Claro. Listo, Edwin. Johanna, ¿me escuchas? Buenas noches. Vamos a ver qué nos tiene desde el Palacio Nacional. Johanna Báez. Buenas. En la semanal, en el día de hoy, el presidente Luis Abinader presentó los indicadores de 5 años de su gestión, destacando el avance en el sector salud. Hay que decir que el presidente Luis Abinader destacó la construcción y el remozamiento de 90 hospitales, la dotación de 272 equipos médicos modernos, la mejora de la red de trauma con 5 hospitales traumatológicos en funcionamiento, el programa HEART, que beneficia a personas con enfermedades vulnerables. Indicó que cerca de 3.000 dominicanos esperan entrar al programa de alto costo, por lo que el gobierno trabaja para poder darle acceso. Se logró triplicar la cantidad de pacientes en el caso de medicamentos de alto costo. Triplicamos la cantidad de pacientes activos beneficiados. En el 2019 eran 2.747, para el 2024 8.334 pacientes en la lista de alto costo. Esto es significativo, pero todavía quiero decir que, y estamos haciendo todos los esfuerzos, todavía hay alrededor de 3.000 personas, ¿verdad?, que necesitan entrar al plan. O sea, no es que está satisfecho, hemos aumentado, pero todavía hay cerca de 3.000 dominicanos y dominicanas que necesitan entrar al plan de alto costo. Con esos logros en salud, el presidente Abinader respondió a las críticas que hizo el PLD al sistema de salud dominicano, que de acuerdo al Partido Morado está deteriorado. Mire, esa es la función de la oposición, pero qué bueno que me dan esa oportunidad, porque cuando hablamos de la ciudad, el Ney Arias, el Mario Tolentino Dipe estaba un cascarón abandonado. Y hoy es uno de los hospitales, un hospital general, el más moderno del Gran Santo Domingo. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta, el Marcelino Vélez. Tenían el Marcelino Vélez y la parte de maternidad, y al igual que no sé si era porque no querían continuar porque lo había hecho otro presidente, la parte y la infraestructura solamente. Y nosotros hicimos la maternidad ahí del Marcelino Vélez. Los números que estamos viendo aquí, la cantidad de servicios que se hacen, están ahí. Pero mira, lo que diga yo, lo que diga la oposición, siempre pudiese tener un sesgo. Ahí están las estadísticas, primero. Y segundo, ahí está el pueblo. Y el pueblo está viendo. Lo que yo no hago es inaugurar hospitales sin que estén terminados, ni ninguna obra sin estar terminado. Nosotros que el Luis Eduardo Aybar lo hemos terminado, pero tuvimos que terminarlo con legalidad, porque no podíamos terminarlo en la ilegalidad, si no podíamos pagarle porque se le había sobrepagado en ese caso. Entonces, hoy, pregúntele a José Joaquín Puello, que es el que está administrando esa ciudad sanitaria, para que él le responda. El jefe de Estado prosiguió resaltando que han logrado reducir el déficit habitacional con la entrega de más de 15.000 viviendas a través de los diferentes programas de gobierno. Además, han entregado 130.000 títulos de propiedad, favoreciendo a miles de familias. Hemos entregado a la fecha unos 15.518 viviendas a través de los diferentes programas del gobierno. Eso es sin la ciudad Juan Bosch, que también en estos 5 años se han construido mucho más que en los periodos anteriores. Más aproximadamente en la ciudad Juan Bosch el doble de lo que se había construido antes, pero eso no están incorporados en los 14.818 viviendas que han sido entregadas.
En educación han obtenido mejoras con los programas de alimentación que registran más de 2 millones de beneficiarios, transporte escolar con 200.000 favorecidos, además el aumento de aulas con la inauguración de nuevos centros educativos. Y aunque precisó avances en el sector eléctrico, admitió que sigue siendo un reto para el gobierno y que trabajan para solucionarlo. Es la información desde la Casa de Gobierno. Muchas gracias, nuestra reportera Joanna Báez, directamente desde el Palacio Nacional, después de haber finalizado la semanal, donde el presidente Luis Abinader ofreció una serie de informaciones de interés para todos ustedes, conforme lo estaba Joanna compartiendo con ustedes. Tengo aquí en el estudio la grata presencia de mi buen amigo, el abogado doctor César Amadeo Peralta. César Amadeo Peralta, mejor conocido como Amadeo Peralta, tiene ahora mismo una situación que está en boga, porque Amadeo sometió un recurso ante el Tribunal Constitucional pidiéndole al Tribunal Constitucional que no permita que una persona pueda, en la administración de un condominio, cortarle el gas, ni la electricidad, ni el agua potable por concepto o con la excusa de una deuda o de un no pago de una cuota extraordinaria para mantenimiento. Entonces, aquí hay mucha gente. Amadeo, buenas noches, bienvenido a La Mirada. Aquí hay mucha gente, sobre todo aquí en la capital, que vive en edificios, en torres, en condominios, y esto llama la atención porque es la primera vez, o sea, se sienta jurisprudencia con este tema. Tú sometiste el recurso, ¿por qué razón? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cómo ha sido el devenir de toda esta situación? Sí, en realidad se trata de un caso, es de una persona muy allegada a mí, y la casuística por la que fue apoderada el Tribunal Constitucional fue la siguiente. Y fíjense cómo un caso particular, el Tribunal Constitucional emitió una decisión que ha causado un revuelo, sobre todo en las ciudades donde hay condominios. Claro. Y la casuística fue la siguiente. En un edificio de apartamentos se daña la bomba de agua. La bomba, precisamente, la reparación cuesta 400,000 pesos. Hay cerca para dar el número exacto... ¿Cuántas viviendas? ¿Cuántos apartamentos? Son 415 apartamentos que hay en ese lugar y 51 locales comerciales. Pues es un residencial grande. Sí, precisamente se llama Atalaya del Mar, en la Avenida Independencia. Ok. Entonces, a la persona se habla de 400,000 pesos para arreglar la bomba. Para arreglar la bomba, y se impone una cuota extraordinaria de 1.500 pesos. La persona se lo encuentra excesivo, la cuota extraordinaria de 1.500 pesos. Indagan sobre el costo de la bomba y a la vez hacen una sumatoria y se dan cuenta que pagando 1.500 pesos todos los apartamentos y los locales comerciales, como quiera, sobraban 200,000 pesos adicionales. Y también indagó que esa bomba era más barata. Entonces, ¿qué sucede? Entendió siempre que la cuota justa para pagar eran 850 pesos y no 1.500. La administración del condominio le dijo, hay que pagar 1.500 pesos. Él se negó a pagarlo. Llegaron 30 días y sorpresivamente, aquí es que viene el detalle para que muchas personas comiencen a entenderlo. Su esposa se encontraba cocinando, 11:30 de la mañana. Ahí estaba la suegra, los dos niños estaban en la escuela y ¡pran! Le cortan el gas. Ahí mismo se echó a perder el almuerzo. La señora tiene que prácticamente botar la comida, tiene que cambiarse junto con la suegra y sale al colegio a buscar a los niños, pero para ir a comer a la calle. La persona también, cuando llega de su trabajo, acostumbra a comerla cerca de las 4 de la tarde. Todos tuvieron que comer en la calle porque le cortaron el gas, porque él se negó a pagar una cuota extraordinaria que se la encontró excesiva. La persona compra su tanque de gas para resolver la situación momentánea y ahí surge el conflicto. Sí, porque tenía gas común. Me imagino que si se lo cortaron era porque era un tanque de gas común.
Exacto. Y él compró su tanque individual para resolver el problema y no lo dejaron. No, él lo instaló para poder resolver la vida en la casa. Entonces, ¿qué sucede? Él recurrió en amparo ante el tribunal de jurisdicción original aquí en Santo Domingo, y el tribunal precisamente le reconoció derechos fundamentales que tienen que ver con el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho a la familia. Déjame verificar bien, porque son varios derechos que le fueron reconocidos. En primera instancia. Exacto. El derecho a la seguridad alimentaria, que está previsto en la Constitución de la República, el derecho a la protección de las personas menores de edad, entre otros derechos. El tribunal ordenó la reposición del gas común y a él que desconectara el cilindro de gas porque representaba un peligro. Sí. El condominio desacató la decisión y recurrió ante el Tribunal Constitucional esa decisión. Entonces ahí es... ¿Son ellos que elevan el recurso al Tribunal Constitucional? Exacto. Es la Asociación de Propietarios y Condóminos quien eleva el recurso. Y entonces pierden del Constitucional. Entonces, mira lo que sucedió, que aquí es que viene la sorpresa. Ahí es que surge que el Tribunal Constitucional ha emitido ya 3 sentencias reconociendo derechos fundamentales que prohíben que por el pago de una cuota y el pago del tema de mantenimiento a una persona le corten la luz, le corten el agua y ahora que le corten el gas. Entonces, ¿en qué se basa el Tribunal Constitucional en primer orden? En que cuando a una persona adicionalmente le cortan el agua, inmediatamente ahí se le viola el derecho a la salud, el derecho al bienestar, el derecho a la familia y otros derechos que están consagrados en la Constitución, porque una persona que en un residencial le cortaron el agua, ya en la mañana no se puede bañar para ir al trabajo. Ya no se pueden descargar los inodoros porque no hay agua. No se puede fregar en la casa tampoco porque no hay agua. Entonces, el tribunal ha dejado claramente establecido que cuando una persona se encuentre atrasado en el tema de pago de mantenimiento, la vía idónea es llevarlo a los tribunales en una demanda en cobro de pesos, no ejecutar una decisión personal y arbitraria como mandar a un empleado, córtale el agua, para que ahí no haya agua. O sea, se le puede hacer un cobro compulsivo, se le puede hacer, pero no cortarle los servicios básicos. Exacto. Entonces, precisamente cuando yo te menciono, son 3 sentencias y se dieron en el 2024. Una de esas sentencias es la sentencia del Tribunal Constitucional 0813-24, que anteriormente había decidido sobre un caso donde cortaron el gas común por una cuota de mantenimiento, y el tribunal lo que hizo fue ordenar el restablecimiento y tutelar los derechos de esa persona. Hay muchas personas que nos están viendo que estarán a veces algunos hasta incómodos diciendo, pero el que no paga se va a salir con la suya. Pues entonces yo voy a pagar y voy a estar al día y el otro no va a pagar a tiempo y yo tengo que suplirle lo que él no paga. Lo que sucede es que a medida que la ciudadanía toma conocimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional, más adelante evita cometer errores, porque cualquier ciudadano que le pase eso, no solamente va a recurrir a la justicia para que le restablezcan el servicio, sino que tendrá derecho a demandar en daños y perjuicios a la Asociación de Condóminos por un daño grave que le ha causado en violación de un derecho fundamental. Esa es la idea prácticamente del conocimiento de estas decisiones. Y en cuanto al tema del servicio, por ejemplo, del agua potable y el tema de la electricidad, le voy a dar también para que alguien pueda anotar si lo quiere. La sentencia 0372 del 2016
y la sentencia 0019 del año 2020. Esas tres sentencias garantizan los derechos fundamentales de la ciudadanía a tener acceso al agua, al gas licuado de petróleo y precisamente a la energía. En el caso particular de que comenzamos relatando inicialmente, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, al final de cuentas rechazó el recurso constitucional porque alegó que el tribunal que conoció el caso del todo no resultaba competente para haber conocido el recurso de amparo, porque entiende que la vía más idónea era una demanda de referimientos ante el Tribunal de Tierra. Lógicamente, eso encontró votos disidentes dentro del Tribunal Constitucional, pero al final de cuentas, lo que aquí comentamos es que eso ha quedado como un precedente del Tribunal Constitucional ratificado en 3 ocasiones. Entonces, cuando una persona tenga atrasos en el pago del mantenimiento, lo que deben es someterlo a una demanda en cobro de pesos ante los tribunales civiles. Cuando la persona no demuestre que no ha pagado el mantenimiento, el juez lo va a condenar. Y con esa condena, una condena civil, usted podrá inclusive hacerle embargos retentivos en las cuentas bancarias, podrá inclusive embargarle cualquier bien, incluido hasta los trastes de la casa, cualquier vehículo que se encuentre a su nombre, y se podrá inclusive inscribir hipotecas judiciales provisionales sobre el inmueble de la persona si está a nombre de él, pero eso es el debido proceso. El Tribunal Constitucional lo que ha querido es frenar el que a alguien se le antoje, córtale la luz hoy, córtale el agua, córtale el gas, y con eso le complican la vida a cualquiera. Muchísimas gracias, Amadeo Peralta, César Amadeo Peralta, abogado, especialista en Derecho Penal, con esta decisión del Tribunal Constitucional que gracias a este recurso que defendió el abogado Amadeo Peralta ante el Tribunal Constitucional, pues ha causado cierto revuelo, porque es verdad, mucha gente viviendo en torre, en apartamento, en condominio, que cuando tienen una cuota atrasada, una deuda, lo que hacen es que le cortan el agua, le cortan la luz, le cortan el acceso a la planta de electricidad de emergencia o a lo que tiene que ver con el gas licuado de petróleo. Y de esta manera, pues el Tribunal Constitucional prohíbe que se haga esto para garantizar los derechos fundamentales que establece la Constitución. Muchas gracias, Amadeo, por participar y explicarnos en detalles esta medida. Un placer. Gracias.